3 semanas después de que el desastre de Starlight Chronicles se convirtiera en un triunfo, Beckett Arrow descubrió que salir con un consejero de trauma de Dracot conllevaba ciertas complicaciones inesperadas. «Me estás diciendo», dijo lentamente, mirando la elaborada disposición de platos que cubrían la pequeña mesa del comedor de Sorrel, «que tengo que comer todo esto esta noche». «No todo». Las alas de Sorrel crujieron con lo que había aprendido a reconocer como diversión reprimida. «Solo las partes rituales. El resto es para compartir. Y las porciones rituales son la raíz de brasa especiada, las alitas de miel cristalizadas, la pasta de carambola fermentada y el pan ceremonial». Señaló cada plato por turno en ese orden sin agua. Sin agua, el agua diluye la intención. Beckett miró la raíz de brasa, que parecía brillar ligeramente de color naranja desde dentro. ¿Cuál es exactamente la intención aquí? ¿Para demostrarme que realmente quieres cortejarme? Los ojos azules de Sorrel brillaron. En la cultura tradicional Draket, un pretendiente demuestra su compromiso soportando el festín de las primeras llamas. Los platos son intensos. Si puedes manejarlos sin quejarte, demuestra que estás dispuesto a enfrentar la incomodidad por la relación. Y si no puedo con ellos, entonces el fantasma de mi abuela te perseguirá durante 7 generaciones. Beckett la miró fijamente. Estoy bromeando sobre el fantasma, añadió Sorrel. Probablemente. Desde la sala de estar, se escuchó la voz de Toubin. Señor Beckett, la raíz de brasa hizo llorar al tío Cal durante 1 hora cuando la probó, solo para que lo sepa. Gracias por ese estímulo. De nada. Además, mamá tiene el antídoto listo, así que probablemente no morirás. Probablemente, repitió Beckett. Sorrel se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. Sus dedos escamosos se sintieron cálidos contra su piel. No tienes que hacer esto. Es una vieja tradición y la mayoría de los Drat modernos ya no se molestan en seguirla. Solo lo mencioné porque mi madre me preguntó si tu madre te lo había preguntado. Ella quiere conocerte apropiadamente y es tradicional. Beckett procesó esta información. Había sobrevivido a 3 campañas militares, a un tribunal militar y a 15 años de exilio autoimpuesto. Se había enfrentado a los combatientes enemigos y a sus propios demonios con la misma determinación. Pero conocer a la tradicional madre Draket de su novia mientras tenía la boca en llamas por las especias rituales parecía una forma excepcionalmente horrible de causar una primera impresión. ¿Cuándo llega ella? Noche de mañana. Mañana. Iba a decírtelo antes, pero Toubin se resfrió y el teatro necesitó ayuda con el presupuesto de producción de primavera. Y Sorrel se detuvo, con sus alas ligeramente caídas. Lo lamento. Debería haberte avisado con más antelación. Beckett le apretó la mano. Está bien. He tenido que afrontar sorpresas peores. Volvió a mirar la ruta de las brasas. Aunque estoy empezando a pensar que el tribunal marcial podría haber sido menos doloroso. El truco es masticar rápidamente y tragar antes de que la lengua se dé cuenta de lo que está sucediendo. Toubin se ofreció a ayudar, apareciendo en la puerta con su dragón de peluche agarrado bajo un brazo. Eso es lo que me dijo Cal. También dijo que pensáramos en algo bonito, como cachorros o naves espaciales, o aquella vez que ganaste un premio realmente grande. ¿Kail ha hecho la fiesta de las primeras llamas? No, simplemente le gusta la comida picante y quería ver qué pasaba. El niño sonrió. Mamá dice que tiene curiosidad científica. Pienso que eso significa que toma malas decisiones por razones interesantes. Tu hermano suena como alguien con quien me llevaría bien. Él también vendrá a visitar a la abuela. Dijo que quiere conocer al humano que hizo sonreír a mamá nuevamente. La expresión de Toubin cambió a algo más serio. Sus pequeñas alas se plegaron fuertemente contra su espalda. Ella no sonreía mucho antes de que llegaras. No son sonrisas reales. Pude notar la diferencia. Las palabras golpearon a Beckett en algún lugar debajo del esternón, en ese espacio donde Sorrel había estado reconstruyendo lentamente algo que creía que estaba roto permanentemente. Bueno, dijo aclarándose la garganta,
Será mejor no decepcionar a su abuela. Luego tomó la ruta de las brasas. Los siguientes 14 minutos estuvieron entre los más dolorosos de la vida de Beckett, y una vez le habían quitado un trozo de metralla del muslo sin anestesia. La raíz de brasa tenía sabor como si alguien hubiera destilado fuego puro en forma vegetal y luego hubiera añadido un toque cítrico, probablemente para burlarse de él. Las alas de miel cristalizada fueron engañosamente dulces durante exactamente 3 segundos antes de revelar una quemadura secundaria que parecía originarse en algún lugar detrás de sus ojos. La pasta de carambola fermentada tenía una textura en la que se negaba a pensar y un sabor que le recordaba a aquella vez que accidentalmente bebió refrigerante de motor en un desafío. El pan ceremonial era misericordiosamente solo pan. «Lo lograste», dijo Sorrel, con una voz suave que podría haber sido maravillosa. «Realmente lo hiciste. ¿Mi lengua todavía está adherida?» Beckett se torció. «No puedo sentir mi lengua. Todavía está allí, un poco hinchado, pero presente». Ella le puso en las manos un vaso de algo fresco y dulce. «El antídoto. Ayudará con el ardor». Lo bebió en 3 tragos desesperados. El alivio fue inmediato y profundo, como salir a la sombra después de horas de sol brutal. «Eso», dijo, «fue lo peor que jamás he puesto voluntariamente en mi boca». «¿Peor que las raciones militares?» Las raciones militares no respondieron. Sorrel se rió, el sonido fue brillante y cálido en la pequeña cocina. Ella se inclinó hacia adelante y le dio un beso en la frente. Sus labios eran fríos contra su piel sobrecalentada. «Gracias», murmuró ella. «No tenías por qué hacer eso». «Sí, lo hice». Dejó el vaso vacío y la atrajo hacia sí, ignorando el fuego persistente en su garganta. «Dijiste que era importante para tu madre. Eso lo hace importante para mí. Eso es muy. Además, me niego a que me persiga el fantasma de tu abuela. Tengo suficientes problemas». Ella rió de nuevo, y el sonido valió cada momento de agonía. Tobin apareció en la puerta con expresión seria. «Señor Beckett, su cara está muy roja. Como muy rojo. Como si un tomate tuviera un bebé con una puesta de sol». «Gracias por esa vívida descripción». «De nada. ¿Eso significa que ahora eres oficialmente el novio de mamá?» «Porque tengo algunas preguntas sobre lo que eso significa para los derechos de distribución de cookies». «¿Derechos de distribución de cookies?» «Sí. Por ejemplo, si eres su novio, ¿eso significa que tienes el mismo acceso a las cookies o mantengo los privilegios principales de las cookies como su hijo?» Las alas del niño revolotearon ante la gravedad de la situación. «Se trata de una logística importante». Beckett miró a Sorrel, quien claramente estaba tratando de no reír. «Creo que dijo cuidadosamente que los derechos de las cookies deben determinarse caso por caso y dar prioridad a quien más los necesite en un momento dado». Tobin consideró esto. «Eso es muy diplomático. Mamá dice que la diplomacia es lo que usan los adultos cuando no quieren dar una respuesta real. Tu madre es una mujer sabia. Lo sé. Por eso le pedí que me ayudara a escribir mis preguntas con antelación». Sacó un trozo de papel arrugado de su bolsillo. «Número 2. Si te casas con mamá, ¿tengo que llamarte papá o puedo seguir llamándote señor Beckett, el superhéroe que recibió detención durante el almuerzo?» «No lo somos», empezó Beckett. «No lo hemos discutido», empezó Sorrel. «Está bien. Tengo 17 preguntas más». Tobin alisó el papel. «Número 3. ¿Me enseñarás a hacer eso de hacer un disfraz de monstruo aterrador usando solo sombras y cartón? Porque quiero asustar a Kira en la escuela, pero de una manera divertida, no de una manera mala». Beckett dijo que definitivamente puedo ayudar. El niño sonrió radiante. «Ya ves. Por eso eres un buen ingrediente». La abuela Batiz llegó la noche siguiente en un transporte que tenía al menos 60 años y parecía tener opiniones sobre todo. Surgió de su oficio con el porte majestuoso de alguien que había sobrevivido a guerras, criado hijos, enterrado a su marido y todavía tenía la energía para juzgar a todos los que la rodeaban por sus decisiones de vida. Sus escamas eran de un naranja más profundo que las de las hacederas,
desgastadas por el tiempo hasta convertirse en algo así como cobre bruñido, y sus alas, más grandes que las de sus hijas, estaban plegadas contra su espalda con la cuidadosa precisión de alguien que sabía exactamente cuánto espacio ocupaba y se negaba a disculparse por nada de eso. Sus ojos, del mismo azul llamativo de los de Sorrels y Toubins, se fijaron en Beckett, con una intensidad que le hizo querer comprobar si su uniforme estaba derecho. Él no llevaba uniforme. Había elegido específicamente ropa civil para esta reunión, con la esperanza de presentar una imagen más accesible. Por la forma en que la abuela Batiz lo miraba, no había funcionado. Así lo dijo, con la voz ligeramente áspera de la edad y la autoridad absoluta de alguien que nunca necesitó alzarla para ser escuchada. Eres el humano, sí, señora. El que salvó a mi hija. Ayudé a algunas personas que necesitaban ayuda. Humilde. Lo hizo parecer un defecto de carácter. Mi hija me dice que completaste la fiesta de las primeras llamas sin quejarte. Es posible que haya habido algunos gritos internos. Los gritos internos son aceptables. Los gritos externos son debilidad. Ella lo rodeó lentamente. Sus alas creaban pequeñas corrientes de aire que le alborotaban el cabello. Eres más baja de lo que esperaba. Mido 183 centímetros. Como dije, más corto de lo esperado. Ella completó su circuito y quedó parada directamente frente a él, lo suficientemente cerca para que pudiera ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la sutil textura de sus escamas. Mi hija ha sufrido mucho en su vida. Su padre murió cuando ella tenía 12 años. Su primer marido murió en un bombardeo. El corazón de su segundo marido dejó de funcionar hace 3 años. Ha criado a 2 hijos prácticamente sola, ha construido una carrera desde la nada, y de alguna manera, ha mantenido suficiente bondad en su alma para repartir galletas a desconocidos en las noches frías. Ella es una mujer extraordinaria. Sí, ella es. La abuela Batiz se inclinó más cerca. Si la lastimas, humano, no necesitaré que el fantasma de mi abuela te persiga. Lo haré yo mismo y seré mucho menos agradable al respecto. ¿Comprendido? Bien. Ella dio un paso atrás y de repente todo su comportamiento cambió. Una sonrisa cálida, genuina y ligeramente traviesa se extendió por su rostro. Ahora, ¿dónde está mi nieto? Le traje un regalo que su madre odiará por completo. El regalo resultó ser un pequeño dispositivo que, al activarse, proyectaba dragones holográficos que volaban por la habitación, exhalando llamas inofensivas, pero visualmente impresionantes. Toubin estaba encantado. Sorrel estaba horrorizado. La abuela Batiz parecía muy satisfecha de sí misma. Mamá, dijo Sorrel, mirando a su hijo perseguir dragones holográficos por la sala de estar con alegre abandono. No va a dormir esta noche. Tonterías. Se agotará en 1 hora. La mujer mayor se acomodó en la silla más cómoda de la habitación con la facilidad de alguien que nunca había cuestionado su derecho al mejor asiento. Además, las abuelas están obligadas a mimar a sus nietos. Está en los textos sagrados. No existen textos sagrados sobre la crianza de los abuelos. Debería haberlo. Yo les escribiría. Hizo un gesto para que Beckett se sentara frente a ella. Ahora, cuéntame algo de ti, humano. La versión real, no la modesta desviación que has estado practicando. No he estado. Has estado ensayando respuestas humildes desde que aterrizó mi transbordador. Puedo decir que tienes esa mirada. Ella agitó una mano con garras con desdén. Omitir la actuación. He pasado 50 años aconsejando a personas en sus peores momentos. Sé cuando alguien se esconde detrás de la cortesía. Beckett se sentó lentamente. ¿Qué quieres saber? Todo comienza con el motivo por el cual te uniste al ejército. Tenía 18 años y estaba enojado con el universo. La mayoría de los jóvenes de 18 años están enojados con el universo. Es una etapa de desarrollo. ¿Qué fue específicamente lo que te hizo elegir la violencia como vía de escape? La pregunta fue directa, casi clínica. Pero no había ningún juicio en ello. Beckett se encontró respondiendo honestamente.
Crecí en un sistema de acogida y me trasladaron de un hogar a otro muchas veces. El ejército fue el primer lugar donde sentí que había reglas que podía entender. Hizo una pausa. También fue el primer lugar que pareció quererme. La abuela Batiz asintió lentamente. Y aún así, violaste esas reglas para salvar a mi hija y a otras 400 personas. ¿Por qué? Porque las reglas estaban equivocadas. Así de simple. Nada de esto fue simple. Pero la decisión fue tomada. Él la encontró con sus antiguos ojos azules. Vi niños, mujeres embarazadas, ancianos que no podían defenderse. Mis órdenes decían que los tratara como combatientes hostiles. Mis órdenes fueron equivocadas y fuiste castigado por ello. Tribunal Mariscal, 6 meses de detención, baja deshonrosa, finalmente conmutada a general porque la guerra terminó y los altos mandos querían que todo el asunto desapareciera. Extendió las manos. Pasé 15 años después de eso tratando de averiguar si había tomado la decisión correcta. ¿Llegaste a alguna conclusión? No fue hasta que volví a encontrarme con tu hija. Miró hacia la sala de estar donde Zor-El estaba intentando acorralar a Toubin lejos de los dragones holográficos. Ella me mostró a que me llevó mi elección. Una mujer que ayuda a las personas a sanar. Un niño que ofrece amabilidad a los extraños. Una familia que existe porque alguien decidió que hacer lo correcto importaba más que seguir órdenes. La abuela Batiz permaneció en silencio durante un largo momento. Luego extendió la mano a través del espacio que los separaba y colocó su mano escamosa sobre la de él. A mi marido le habrías gustado, dijo en voz baja. Era un necio testarudo que creía en hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Fue por eso que finalmente lo mataron. Pero también por eso merecía ser amado. Lamento mucho su pérdida. No se preocupe. Murió defendiendo un transporte médico durante la guerra. Gracias a él, 37 civiles heridos lograron ponerse a salvo. Su agarre se apretó brevemente. Somos una familia de personas que tomamos decisiones difíciles. Parece que perteneces con nosotros. Antes de que Beckett pudiera responder, un estruendo en la sala de estar anunció que Toubin había intentado atrapar físicamente a uno de los dragones holográficos y en lugar de ello había chocado contra una estantería. «Estoy bien», gritó el niño. «Los libros amortiguaron mi caída». «Maravilloso», respondió Zor-El. «Los libros que pertenecieron a tu tatarabuela. Están solo un poco aplastados». La abuela Batiz suspiró con el aire de alguien que había visto exactamente esa misma situación muchas veces antes. «Ven», dijo ella levantándose de la silla. «Evaluemos los daños y pretendamos estar molestos mientras en secreto nos divertimos». La velada transcurrió con calidez y caos en igual medida. Cal llegó del puerto espacial, un drach de 17 años, con las escamas violentas de su padre y el ingenio agudo de su madre, e inmediatamente comenzó a interrogar a Beckett sobre tácticas militares con el entusiasmo de alguien que escribe una tesis sobre el tema. Entonces, cuando tomaron la decisión de evacuar a los refugiados en lugar de asegurar el perímetro, estaban actuando bajo un marco utilitario o más bien deontológico. Zor-El interrumpió. Él no es uno de tus sujetos de investigación. Todos somos sujetos de investigación si hacemos las preguntas correctas. El adolescente se subió las gafas por la nariz, una afectación, ya que la visión de Dracot solía ser excelente. Estoy escribiendo un artículo sobre la toma de decisiones morales en situaciones de combate. El caso de Beckett es fascinante desde un punto de vista ético. Me siento halagado. Pienso que debería serlo. Mi último tema de investigación fue un hongo. Significativamente más favorecedor que los hongos. Cahill sonrió, una expresión que lo hizo parecer repentinamente joven. A pesar de su comportamiento serio. Me gusta él, mamá. Tiene buen sentido del humor. Un gran elogio para el muchacho que una vez escribió un análisis de 40 páginas sobre por qué los chistes de Tok representan la decadencia de la civilización. Representan la decadencia de la civilización. La estructura del remate inicial se ha degradado hasta quedar irreconocible cuando se detuvo. Lo siento,
Me dejo llevar. Nunca te disculpes por la pasión, dijo la abuela Batiz desde su cómoda silla donde había retomado su posición de autoridad doméstica. La pasión es lo que separa lo vivo de lo meramente existente. Eso es muy filosófico, abuela. Soy muy viejo, la filosofía es todo lo que me queda. Ella llamó la atención de Beckett. Eso y un excelente juicio sobre las personas que mis descendientes eligen amar. La palabra quedó suspendida en el aire por un momento. Amor. Y Beckett se encontró mirando a Sorrel, quien lo miraba con una expresión que hizo que su pecho se sintiera demasiado pequeño para su corazón. No habían dicho aún la palabra. Parecía demasiado pronto y demasiado importante, como manipular algo frágil que podría romperse si se agarraba con demasiada fuerza. Pero estaba allí, tácito, en la forma en que ella le sonreía, en la forma en que él ya no podía imaginar su vida sin ella. Toubin, ajeno a las corrientes emocionales subyacentes, se acercó a Beckett con un libro en sus manos. Señor Beckett, ¿puede leerme un cuento antes de dormir? Mamá suele hacerlo, pero dijo que podrías hacerlo si quisieras. ¿Qué libro es? La pequeña y valiente nave espacial. Lo sostuvo en alto con orgullo. Se trata de un barco que es demasiado pequeño para luchar en la guerra, pero que de todos modos salva a todos siendo inteligente. Suena como alguien que conozco. Está basada en una historia real. Bueno, mamá dice que está inspirada en una historia real, lo que significa que inventaron las partes que no eran lo suficientemente emocionantes. Normalmente así es como funcionan las historias. Sí, pero me gustan más las partes reales. Las partes inventadas son demasiado predecibles. Toubin agarró la mano de Beckett. Vamos, quiero mostrarte mi habitación. Tengo una colección de cosas. ¿Qué tipo de cosas? Solo cosas. Cosas que encontré. Cosas que la gente me dio. Cosas que parecían solitarias y necesitaban un hogar. Tiró de Beckett hacia el pasillo. Mamá dice que soy un coleccionista de potencial, lo que creo que significa que guardo demasiadas cosas. La habitación de Toubin era un pequeño milagro de caos organizado. Cada superficie contenía algo. Rocas, chips de datos, piezas rotas de maquinaria, flores prensadas, tarjetas holográficas, un solo zapato que parecía ser para una especie con 3 pies. Este es Pebbles, dijo Toubin, señalando una piedra redonda en el alféizar de su ventana. La encontré en el parque el día después de conocerte. Pensé que ella estaba sola, así que la traje a casa. ¿Le pusiste a una roca el nombre de Guijarros? Me pareció apropiado. Se trasladó a un estante cubierto de pequeñas figuras. Estas son mis figuras de acción. Esta es la capitana Estella de los viejos programas que mira la abuela. Este es un embajador beliano que dio un discurso muy aburrido en la escuela pero tenía tentáculos geniales. Este hizo una pausa y recogió una pequeña figura con armadura militar. Este se supone que eres tú. Beckett tomó la figura con cuidado. Fue elaborado de manera tosca, claramente hecho a mano más que manufacturado. Pero los detalles fueron sorprendentemente precisos. La armadura desgastada, la postura, incluso la pequeña cicatriz en la mejilla de la figura. ¿Cuándo hiciste esto? Después del espectáculo. Utilicé cosas del teatro y un poco de arcilla que me dio Cal. Las alas de Toubin revolotearon nerviosamente. ¿Está bien? Sé que no es muy bueno. Los brazos son demasiado largos y la cara se ve rara, pero quería tener algo para recordarte en caso de que te fueras. En caso de que me fuera. A veces la gente se va. La voz del niño se había quedado en silencio. Mi primer padre se fue. Mi segundo padre se fue. Mamá dice que no querían, pero aún así fueron. Pensé que quizá tú también podrías irte. Beckett se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Toubin. ¿Puedo decirte algo? Bueno, pasé mucho tiempo alejándome de las cosas, de la gente, de los lugares, de cualquier cosa que pareciera que pudiera importar. Pensé que si no me importaba nada, nada podría hacerme daño. Levantó la pequeña figura.
Pero luego conocí a un niño en un parque que se ofreció a compartir a su madre con un triste extraño. Y me di cuenta de que alejarme de las cosas no me mantenía a salvo. Simplemente me hacía sentir solo. Los ojos de Toubin estaban muy abiertos. Así que no te vas a ir. No si puedo evitarlo. Beckett devolvió la figura a Toubin. Pero quiero que conserves esto de todas formas. No porque me vaya, sino porque lo lograste, porque significa que estabas pensando en mí. Vale la pena conservarlo. Tú también podrías tener uno. Podría hacer otro. Me gustaría eso. Toubin rodeó con sus brazos el cuello de Beckett, mientras sus pequeñas alas revoloteaban contra los hombros de Beckett. Definitivamente eres un buen acompañamiento, murmuró contra la camisa de Beckett. El mejor aderezo. Gracias, amigo. ¿Aún podemos leer el cuento? Todavía no tengo sueño. Podemos leer la historia. Se acomodaron en la cama de Toubin. El niño se acurrucó contra el costado de Beckett con el libro apoyado entre ellos. La pequeña y valiente nave espacial era exactamente como Toubin la había descrito. Una historia de coraje e inteligencia, de encontrar fuerza en lugares inesperados. Cuando Beckett terminó la última página, Toubin estaba dormido, su respiración era lenta y regular, sus pequeñas alas se movían ocasionalmente mientras soñaba. Beckett se quedó sentado allí durante un largo momento, mirando a ese niño imposible que lo había cambiado todo. Luego se levantó con cuidado de la cama, subió la manta hasta la barbilla de Toubin y regresó caminando para encontrar a Sorrel esperándolo en el pasillo, con expresión suave. «¿Estás bien con él?», dijo en voz baja. «Él lo hace fácil». «No, no lo hace. Lo pone difícil. Hace preguntas difíciles. Dice exactamente lo que piensa y colecciona cosas rotas porque cree que todo merece un hogar». Se acercó. Ser buena con él significa estar dispuesta a aceptar todo eso con honestidad. Me dijo que hizo una figura de acción mía por si me iba. Sorrel contuvo la respiración. No me lo dijo. Tiene miedo de que lo abandonen. Tiene 6 años y ya ha perdido a 2 padres. Y teme que preocuparse por alguien signifique que desaparezca. La voz de Beckett se quebró un poco. Sé exactamente cómo se siente. Entonces lo besó, suave y feroz a la vez. Sus alas los envolvieron a ambos como un refugio. «No te vas a ninguna parte», murmuró contra sus labios. «No», asintió él. «No me voy». La primera señal de problemas llegó 2 días después. Beckett estaba ayudando al Dr. Trell a clasificar las piezas de vestuario para la producción de primavera cuando su unidad de comunicación vibró con un mensaje urgente. El identificador del remitente estaba bloqueado, pero el contenido le heló la sangre. «Teniente Arrow», o debería decir el traidor del resto de Tesal. «Sé lo que hizo. Sé dónde está y sé exactamente cómo hacérselo pagar». Miró el mensaje un buen rato, mientras su mente repasaba las posibilidades. La información sobre su identidad era bastante pública. Su rostro había aparecido en las noticias años atrás. Pero la referencia específica al resto de Tesal, a su rango en aquel momento, sugería que se trataba de alguien con información privilegiada, alguien que había estado allí. Beckett, los tentáculos del Dr. Thrill se agitaron con preocupación. Se ha puesto bastante pálido, incluso para ser humano. Necesito hacer una llamada. Encontró un rincón tranquilo del teatro y marcó un número que no había usado en 15 años. Su antiguo contacto de inteligencia de la flota, una mujer llamada Castellan, que lo había ayudado a sobrellevar las consecuencias de su corte marcial. Respondió al tercer timbrazo: «Vaya, vaya, el fantasma de la Navidad pasada. Me preguntaba cuándo aparecerías. Necesito información, castellano. Siempre te saltaste las cortesías. ¿Qué tipo de información? Alguien me acaba de enviar un mensaje amenazante haciendo referencia al descanso de Tesalónica, específicamente a mis acciones allí. Necesito saber quién sobrevivió de mi antigua unidad y podría tener algún rencor». Hubo una pausa. «Esto es preocupante por el momento». «¿Por qué?».
Porque alguien ha estado hurgando en registros sellados de la flota durante las últimas 3 semanas. En concreto, los registros relacionados con la evacuación de refugiados y su posterior comparecencia ante el tribunal. Otra pausa. Iba a ponerme en contacto contigo, pero quería confirmar primero la fuente. ¿Y tú lo hiciste? Los códigos de acceso se remontan a un exoficial de la flota llamado Halis Crane. ¿Te suena de algo? El nombre golpeó a Beckett como un golpe físico. Halis Crane había sido su oficial al mando en el descanso de Tesal, el que le había dado la orden de tratar a los civiles como combatientes, el que había encabezado la acusación contra su mariscal de la corte, el que perdió su propia carrera cuando los altos mandos decidieron encubrir todo el asunto en lugar de dejar que se hiciera público. Grúa, dijo Beckett lentamente. Pensé que estaba muerto. Se informó que estaba muerto. Hay una diferencia. La voz de Castellano era sombría. Al parecer, ha estado viviendo bajo una identidad falsa en una de las colonias exteriores. Los recientes cambios políticos le hicieron decidir salir de su escondite. ¿Qué tipo de cambios políticos? Hay una facción que presiona para revisar los juicios de guerra. Quieren procesar a los traidores que ayudaron al enemigo durante el conflicto. ¿Adivina de quién es el nombre que sigue apareciendo en sus materiales promocionales? Beckett cerró los ojos. Mío, dale un premio al hombre. Eres su niño símbolo, Arrow, el humano que eligió a los extraterrestres en lugar de a su propia especie. El oficial que violó órdenes directas de salvar a no combatientes enemigos. En ciertos círculos, eres visto como el símbolo máximo de todo lo que está mal en la paz. Y Crane está involucrado con esta facción. Es uno de los fundadores. Él ha estado pidiendo públicamente su arresto y juicio por traición. La semana pasada, dio un discurso sobre cómo usted personalmente destruyó su carrera y reputación. Una risa oscura. También ha estado haciendo ruido sobre los civiles. Usted se preocupó por cómo nunca se les debería haber permitido integrarse a la sociedad humana. Las manos de Beckett se habían cerrado formando puños. Su objetivo son los refugiados. No directamente, todavía no. Pero su retórica se está volviendo más extrema, y tiene partidarios, verdaderos partidarios, gente que perdió a sus familiares en la guerra y quiere echarle la culpa a alguien. La voz de Castellan se suavizó ligeramente. Deberías advertir a cualquier persona que te importe. Esta situación se está agravando. Sorrel, Toubin, la abuela, Batiz, Cail, los niños del teatro, todos a quienes finalmente se había permitido amar. Gracias, Castellano. No me agradezcas todavía, esto se va a poner feo antes de mejorar. Ella hizo una pausa. Por si sirve de algo, Arrow, hiciste lo correcto entonces y lo sigues haciendo. Algunos de nosotros recordamos eso. Ella se desconectó. Beckett se encontraba en un rincón tranquilo del teatro, con la mente acelerada. Halis Crane había sido un monstruo durante la guerra, el tipo de oficial que veía las bajas civiles como pérdidas aceptables y a cualquiera que no estuviera de acuerdo como débil. Había ordenado específicamente a Beckett que eliminara el campo de refugiados. Se había enfurecido cuando Beckett se negó y había pasado meses después asegurándose de que todos supieran que el teniente Arrow era un traidor que les había costado la victoria. Y ahora estaba de vuelta con respaldo político y una venganza personal. Beckett respiró profundamente. Luego otro. Luego fue a buscar el dolor. Ella tomó la noticia con la calma de quien ha sobrevivido a algo peor. Entonces, hay un hombre de tu pasado que quiere destruir todo lo que has construido y posiblemente dañar a las personas que te importan, resumió. Y tiene apoyo político. Esa es la versión corta. ¿Cuál es la versión larga? La versión larga involucra mucha historia que he intentado con todas mis fuerzas olvidar. Beckett se pasó una mano por el pelo. Grúa era malvada es una palabra fuerte. Pero encaja. Él disfrutaba de la guerra. No solo lo acepté como necesario. Realmente lo disfruté. Cuando me negué a cumplir su orden, intentó arrestarme en el acto. Mi propio escuadrón me apoyó,
que es la única razón por la que salí con vida. Y ahora está utilizando el clima político para perseguirte. Para venir a buscarnos a todos, a los refugiados que salvé, a todos los que se beneficiaron de mi elección. Él la miró a los ojos. Eso te incluye a ti, Toubin, tu familia, los niños del teatro, algunos de los cuales son de familias de refugiados. Todos estamos en riesgo. Sorrel se quedó en silencio por un momento. Entonces sonrió, con una expresión aguda que le recordó que era una mujer que había sobrevivido a una guerra, había criado a 2 hijos sola y había dedicado su vida a ayudar a otros a sanar del trauma. Entonces contraatacamos. Esta no es una producción teatral. Sorel Crane tiene recursos, conexiones y tenemos una comunidad. Personas que creen en lo que hicimos, en lo que construimos juntos, personas que estarán con nosotros cuando las cosas se pongan difíciles. Ella extendió la mano y tomó la de él. Pasaste 15 años solo porque pensaste que eso era lo que merecías. Pasé años buscando al hombre que me salvó la vida porque quería agradecerle. Ahora nos encontramos y algún viejo soldado amargado quiere destrozarnos. Pena. No. Sus alas se abrieron ligeramente, en un gesto de desafío. No sobreviví a los campos, a las pérdidas, a los años de dolor solo para dejar que alguien como Crane me quitara mi felicidad, y tú tampoco. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que dejemos de esperar que él haga el siguiente movimiento. Sus ojos azules ardían. El doctor Srill tiene conexiones en los medios. La abuela era diplomática antes de jubilarse. El supervisor de investigación de Cahill testificó ante el Senado colonial sobre asuntos de veteranos. ¿Y tú? Soy un exoficial caído en desgracia y con problemas con la bebida. Eres un héroe que eligió la compasión en lugar de la obediencia y sufrió por ello. Eres un símbolo de lo que la pieza se supone que representa. Diferentes especies se unen a pesar de su historia. Ella le apretó la mano. Eres exactamente el tipo de historia que la gente necesita escuchar ahora mismo. No quiero ser una historia. Quiero estar solo contigo y Toubin y tal vez unas cuantas décadas de paz. Lo sé, su voz se suavizó. Pero a veces el universo no nos da lo que queremos. Nos da lo que necesitamos para luchar. Beckett miró a esta mujer extraordinaria, feroz y compasiva, y sintió que algo se solidificaba en su pecho. Está bien, dijo, vamos a luchar. La contracampaña comenzó a la mañana siguiente. Resultó que el Dr. Trell había sido un periodista destacado antes de pasarse al teatro comunitario y aún mantenía contactos en todo el panorama mediático. En cuestión de horas, había concertado entrevistas con 3 importantes cadenas de noticias, todas ellas interesadas en la verdadera historia detrás de la Tesalia. La abuela Batiz recurrió a sus contactos diplomáticos, muchos de los cuales aún tenían una influencia significativa en el Senado colonial. Su mensaje fue simple. Un veterano condecorado estaba siendo perseguido por salvar vidas, y la facción política que apoyaba a su perseguidor representaba todo lo que el Tratado de Paz se suponía debía prevenir. Cal se ofreció como voluntario para recopilar datos y testimonios de los refugiados que habían sobrevivido gracias a la elección de Beckett. Las estadísticas sobre sus contribuciones a la sociedad desde la guerra evidencian que la narrativa del traidor se basaba en información deliberadamente distorsionada. Y Sorrel hizo lo que mejor sabía hacer. Habló con la gente, con las familias de su comunidad, con los veteranos a quienes había aconsejado, con los niños que habían crecido en el programa de teatro. Uno por uno, les recordó lo que habían construido juntos y les pidió que hablaran. La respuesta fue abrumadora. En una semana, el rostro de Beckett estaba en todas partes. Pero esta vez, la historia fue diferente. No es el traidor que eligió a los extraterrestres en lugar de a su propia especie, sino el oficial que eligió a la humanidad en lugar de las órdenes. La facción de Crane intentó contrarrestar esto con su propia narrativa. Pero estaban luchando contra algo que no esperaban. Apoyo comunitario genuino. Llegaron cartas de todos los sistemas asentados, tanto de humanos como de extraterrestres. Todos ellos contando variaciones de la misma historia.
Un pariente salvado en el descanso de Tesal. Un amigo que sobrevivió porque alguien eligió la amabilidad en lugar de la obediencia. Un niño que existía porque un inquilino humano había decidido que los refugiados también eran personas. La marea estaba cambiando, pero Crane no era del tipo que admitía la derrota. El ataque se produjo 3 días antes de la producción teatral de primavera. Beckett estaba acompañando a Toubin a su casa después del ensayo cuando los vio. 3 figuras vestidas de civil, pero moviéndose con la precisión coordinada de soldados entrenados. Estaban posicionados en las intersecciones más adelante, bloqueando los caminos naturales hacia el apartamento de Sorrel. Toubin, dijo en voz baja, necesito que me escuches con mucha atención. El niño miró hacia arriba y su expresión pasó de alegre a seria en un instante. Había heredado la inteligencia emocional de su madre y sabía que algo andaba mal. ¿Lo que está sucediendo? Algunas personas nos están siguiendo. No sé si son peligrosos, pero no quiero descubrirlo. ¿Recuerdas la ruta de emergencia que practicamos a través del corredor de mantenimiento hasta la oficina del Dr. Srill? Bien. Quiero que vayas allí ahora. No corras, camina rápido, pero no corras. Cuéntale al Dr. Srill lo que está sucediendo y pídele que se comunique con tu madre. ¿Qué pasa contigo? Me aseguraré de que me sigan a mí en lugar de a ti. Beckett se arrodilló y se puso a la altura de los ojos de Toubin. Todo va a estar bien. Prometo. Pero nada de colillas. Esto es importante. ¿Puedes hacer esto por mí? Las alas de Toubin temblaban, pero asintió. Puedo hacerlo. Buen chico. Ir. El niño se alejó y su pequeña figura desapareció por un pasillo lateral. Beckett esperó hasta perderse de vista y luego se giró para encarar las figuras que se acercaban. Caballeros, dijo manteniendo la voz firme. Hermosa tarde para pasear. La figura principal, un hombre humano con la complexión de alguien que había visto combate, sonrió sin calidez. Beckett Arrow, comandante Crane, envía sus saludos. Comandante, fue ascendido en el exilio. Lo restituirán muy pronto una vez que se ocupen de usted. ¿Tratado con? Eso es inquietantemente vago. Beckett cambió su peso y adoptó la postura que había aprendido hacía décadas. ¿Quieres ser más específico? Crane quiere hablar contigo en persona. Tiene algunas preguntas sobre sus actividades desde que dejó el servicio militar. La sonrisa del hombre se amplió. Está particularmente interesado en su relación con la mujer alienígena y su descendencia. Algo frío y peligroso se desplegó en el pecho de Beckett. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado. ¿O qué? Eres un hombre, Arrow, acabado, deshonrado, que vive en una burbuja de simpatizantes alienígenas que creen que la guerra fue algún tipo de malentendido. El hombre se acercó más. Los verdaderos humanos no han olvidado lo que hiciste, lo que elegiste. Los verdaderos humanos. Beckett rió, un sonido agudo. ¿Sabes qué es gracioso? Ya había oído esa frase antes. Generalmente de personas que están a punto de hacer algo que demuestra exactamente por qué necesitamos ser mejores. Filosofía de un traidor. ¡Qué conmovedor! Estaba pensando más en términos de reconocimiento de patrones. Los ojos de Beckett recorrieron el pasillo, catalogando salidas, obstáculos, armas potenciales. Dígale a Crane que no estoy interesado en hablar y dígale que si se acerca a Sorrel, Toubin o cualquier otra persona que me importe, me aseguraré personalmente de que su reincorporación incluya una estadía permanente en un centro médico. Grandes palabras para un hombre en su posición. ¿Mi posición? Beckett sonrió. ¿Te refieres a estar en un pasillo estrecho con 3 hombres que claramente no han investigado? El ataque llegó rápido, más rápido de lo que Beckett esperaba. Estos no eran aficionados. Estaban entrenados, coordinados, eficientes. Pero Beckett había sobrevivido a 3 campañas y 15 años de culpa. Había luchado contra enemigos peores que este en todos los campos de batalla importantes. El primer hombre cayó al suelo con una muñeca rota y su arma cayó al suelo. El segundo recibió un rodillazo en el plexo solar y se desplomó,
jadeando. El tercero logró asestar un golpe que le partió el labio a Beckett antes de que un golpe preciso dirigido a la garganta pusiera fin a su contribución a la pelea. Beckett estaba de pie junto a ellos, respirando con dificultad y con sangre goteando por su barbilla. «Dile a Crane», dijo en voz baja, «que el traidor le envía saludos». Se alejó antes de que llegara la seguridad de la estación, desapareciendo en los pasillos de mantenimiento con la facilidad que da una larga práctica. Sorrel lo encontró 20 minutos después en el consultorio del Dr. Thrill, donde estaba dejando que un Toubin muy angustiado le aplicara antiséptico en su labio partido con más entusiasmo que habilidad. «Eso duele», dijo Beckett suavemente. «Se supone que pica. Así es como sabes que funciona». Toubin frotó con más fuerza. «Mamá dice que el antiséptico es como la honestidad. Al principio duele, pero ayuda a sanar. Tu madre tiene metáforas muy elaboradas. Ella es terapeuta. Es todo cosa de ella». Las alas del niño revolotearon nerviosamente. «Tenía mucho miedo cuando me dijiste que corriera. Pensé que te iban a hacer daño. Lo intentaron. Soy más difícil de herir de lo que parezco. No parece difícil hacerte daño. Parece como si te lastimaras mucho y simplemente finges que no». Beckett parpadeó. «Eso es sorprendentemente exacto. Te lo dije, hijo del terapeuta». Toubin dio un paso atrás y examinó su trabajo. «Ya estás arreglado. Intenta no recibir otro puñetazo en la cara. Haré lo mejor que pueda». Sorrel estaba parada en la puerta, observando, con expresión ilegible. Ahora ella dio un paso adelante y atrajo a Beckett hacia él en un abrazo que era mitad alivio y mitad furia. «Idiota», murmuró ella en su hombro. «Eres un completo idiota. Deberías haber pedido ayuda. No hubo tiempo, iban a seguir a Toubin si no los distraía. Así que decidiste luchar tú solo contra 3 soldados entrenados. En ese momento parecía una buena idea». Ella se apartó y lo miró. Sus ojos azules brillaban con lágrimas contenidas. «Si te hubiera pasado algo, no habría pasado nada. Bueno, nada permanente. Ese no es el punto. Lo sé». Él extendió la mano y ahuecó su rostro entre sus manos. «Lo sé. Pero lo haría de nuevo, Sorrow, por él, por ti, por cualquiera en esa familia que has construido. Pasé 15 años sin importarme nada. Ahora que tengo algo por lo que preocuparme, no voy a dejar que nadie me lo quite». Ella lo besó, feroz y desesperada, y él sintió el sabor salado de sus lágrimas y el cobre de su labio partido y algo más dulce debajo de ambos. «Terminamos con esto», dijo cuando finalmente se separaron. «Esta noche no voy a esperar a que Crane haga otro movimiento». «¿Qué tenías en mente?». Su sonrisa era aguda como la luz de las estrellas. «Tengo una idea, pero no te va a gustar». Realmente no le gustó. El plan de Sorrel era elegante en su simplicidad. Obligó a Crane a hablar abiertamente dándole lo que quería, una confrontación pública transmitida en vivo por las cadenas de noticias que el Dr. Thrill había cultivado, donde Beckett enfrentaría directamente a su acusador. «Él quiere destruir tu reputación», explicó. «Lo ha estado haciendo a través de apoderados, discursos políticos, campañas mediáticas, matones en los pasillos, pero no te ha enfrentado directamente porque tiene miedo de lo que puedas decir». «¿Qué diría yo? La verdad sobre lo que realmente pasó en el descanso de Tesal, sobre las órdenes que dio, las cosas que quería que hicieras, la razón por la que te negaste». Sus ojos estaban firmes. Toda la narrativa de Crane depende de que la historia se mantenga simple. Oficial leal versus traidor que eligió extraterrestres. Si la gente escucha la versión completa, los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos que no pudieron defenderse, todo su movimiento político se desmorona. ¿Y crees que estará de acuerdo con esto? Creo que su ego no le permitirá negarse. Pasó años construyéndose como la víctima de tu traición. La oportunidad de confrontarte públicamente para demostrar su versión de los hechos será irresistible. ¿Y si fracasa? ¿Qué pasa si la gente le cree a él en lugar de a mí? Sorrel tomó sus manos. «Entonces afrontaremos eso juntos».
Pero no creo que lo haga. He pasado años ayudando a la gente a comprender la verdad sobre situaciones difíciles. La verdad tiene un peso, Beckett. La gente lo siente incluso cuando no quiere. La miró a esa mujer que de alguna manera se había convertido en el centro de su universo y tomó una decisión. Está bien, configúrelo. La transmisión fue programada para 2 días después, coincidiendo con el 15º aniversario del Tratado de Paz. El doctor. La emoción había asegurado un lugar. El mismo centro comunitario donde se realizaron las producciones teatrales infantiles se transformó para la ocasión en un estudio capaz de llegar a millones de espectadores en todos los sistemas establecidos. La ironía no pasó inadvertida para Beckett. Crane llegó con un séquito de simpatizantes. Su uniforme impecable, su porte militar preciso. Los años no habían sido amables con él. Su rostro se volvió más duro. Sus ojos se volvieron más fríos, pero aún se movía con la confianza de un hombre que creía absolutamente en su propia rectitud. Teniente Arrow, dijo, tomando posición frente a Beckett en el escenario improvisado. ¿O prefieres, señor? Ahora, entiendo que has abandonado cualquier pretensión de honor militar. En realidad, prefiero a Beckett, pero respondo a la mayoría de las cosas. Estoy seguro que sí. La moral flexible de un traidor, el moderador, un periodista neutral que la abuela Batiz había ayudado a seleccionar, llamaba la atención. Cámaras activadas en todos los sistemas asentados. Millones de espectadores sintonizaron el programa para verlo. Estamos aquí hoy, comenzó el moderador, para discutir los eventos en Thesals Rest hace 15 años. Comandante Crane, usted ha acusado públicamente al señor Arrow de traición y ha pedido su procesamiento. Señor Arrow, usted ha mantenido que sus acciones estaban justificadas. Escuchemos ambas perspectivas. La grúa fue la primera. Su versión de los hechos fue pulida, ensayada y diseñada para causar el máximo impacto emocional. Pintó un retrato de un joven oficial que había sido corrompido por la influencia alienígena, que había traicionado a su unidad y a su especie en un momento de debilidad, que le había costado a la flota una victoria estratégica crucial. Era convincente si no sabías la verdad. Luego fue el turno de Beckett. No tenía un discurso preparado. Había intentado escribir uno, pero las palabras le habían parecido huecas, inadecuadas. En lugar de eso, contó la historia tal como sucedió. Había 400 personas en ese campamento. Tenía 23 años y tenía órdenes de tratarlos como combatientes hostiles, de eliminar la amenaza, como lo expresó el comandante Crane. Hizo una pausa y miró directamente a las cámaras. Así que fui a ver qué tipo de amenaza representaban. Describió lo que había encontrado. Los niños, algunos de ellos apenas en edad de caminar, juegan en el polvo fuera de los refugios improvisados. Los dragones ancianos, demasiado frágiles para permanecer de pie durante mucho tiempo, se acurrucaron juntos para calentarse. Las mujeres embarazadas, entre ellas una joven de 17 años, que luego se convertiría en la madre del chico que le cambió la vida. El comandante Crane me ordenó dispararles y tratarlos como combatientes enemigos. La voz de Beckett era firme. Me negué, no porque estuviera corrompido o porque tuviera lealtades divididas, sino porque eran personas asustadas e indefensas que no tenían nada que ver con la guerra excepto estar atrapados en medio de ella. Miró a Crane, que observaba con furia apenas disimulada. Me llevaron a un tribunal militar para justificar mi decisión. Pasé 6 meses detenido. Mi carrera fue destruida. Y durante 15 años me pregunté si había tomado la decisión correcta. Él sonrió levemente. Hace 3 semanas conocí a uno de los niños de ese campamento. Ella ahora es una mujer, una consejera de trauma. Ella pasa su vida ayudando a los veteranos, tanto humanos como Drat, a sanar las heridas que dejó la guerra. El estudio estaba en silencio. También conocí a su hijo. Un niño de 6 años que vio a un extraño triste en un banco y se ofreció a compartir a su madre para sentirse mejor. La voz de Beckett se quebró ligeramente.
Ese chico existe porque rechacé una orden. Su madre existe porque elegí la compasión en lugar de la obediencia. Su familia entera existe porque un joven teniente decidió que matar civiles no era algo con lo que pudiera vivir. Se volvió hacia las cámaras. El comandante Crane me llama traidor. Quizás lo soy según su definición. Traicioné las órdenes que me pedían convertirme en asesino. Elegí a las personas por sobre la política, a las vidas por sobre las ventajas estratégicas. Si eso me convierte en un traidor, entonces llevaré el título con orgullo. El silencio se prolongó. Entonces, desde el fondo del estudio, una pequeña voz habló. Está hablando de mi mamá. Toubin caminó por el pasillo, con sus pequeñas alas dobladas firmemente contra su espalda y sus ojos azules fijos en Crane. Detrás de él llegó Sorrel, y detrás de ella, decenas de otros, refugiados del descanso de Tesal, sus hijos, sus nietos, familias que existían porque un hombre había tomado una decisión. Querías hacerles daño, dijo Toubin, deteniéndose frente al podio de Crane. La gente en el campamento. Querías hacerles daño porque eran diferentes. La compostura de Crane se quebró. Hija, no lo entiendes. Entiendo que eres malo y aterrador y que trataste de lastimar al señor Beckett. Las alas del niño se abrieron ligeramente, en un gesto de desafío, pero no ganaste porque el señor Beckett es un héroe, y los héroes no dejan que la gente mala gane. Las cámaras lo captaron todo. El pequeño niño dragón mirando fijamente al excomandante militar. La multitud de supervivientes en solidaridad. El rostro de Crane pasa por la furia, la incredulidad y algo que podría haber sido la primera grieta en su certeza. Esto es absurdo, balbució Crane. No puedes. Esto es una manipulación. Esta es la verdad, dijo Sorrel, dando un paso adelante. Su voz transmitía la tranquila autoridad de alguien que había pasado años ayudando a la gente a afrontar sus momentos más difíciles. Estas son las personas que tus órdenes habrían matado. Estas son las vidas que existen porque un oficial eligió algo diferente. Míralos, comandante. Mira lo que la compasión construyó. Crane miró y por primera vez, Beckett vio algo parecido a la duda en los ojos del hombre. La transmisión terminó con Crane abandonando el escenario furioso, seguido por sus seguidores. La facción política que lo respaldaba se derrumbaría en cuestión de semanas y su narrativa quedaría demolida por el peso de la evidencia viva y palpable. Pero nada de eso importó tanto como lo que ocurrió después. En medio del caos de la celebración, las lágrimas y los abrazos, Beckett se encontró parado en medio del centro comunitario donde los niños habían aprendido a enfrentar sus miedos a través de la ficción. Sorrel estaba a su lado, con su mano en la de él. Toubin estaba posado sobre sus hombros, con las alas revoloteando de emoción. La abuela Batiz estaba reunida cerca de los refrigerios, aceptando las felicitaciones con gracia regia. Cail ya estaba tomando notas para lo que se convertiría en su artículo más influyente. Lo lograste, dijo Sorrel en voz baja. Dijiste la verdad y eso importó. Lo hicimos, corrigió. Acabo de hablar. Has formado un ejército. Un ejército de receptores de galletas y voluntarios del teatro. Ella rió suavemente. No es exactamente lo que esperaba cuando empecé a repartir pasteles a desconocidos tristes. Nunca subestimes el poder de las chispas de chocolate. Yo nunca lo hago. Toubin tiró del pelo de Beckett. Señor Beckett. Sí, amigo. ¿Puedo hacerte la pregunta número 17 de mi lista? Pensé que solo íbamos por la número 8. Decidí adelantarme. Esta es importante. Bien. ¿Cuál es la pregunta número 17? El niño se inclinó, su rostro apareció al revés en el campo de visión de Beckett, su expresión más seria de lo que un niño de 6 años tenía derecho a ser. Te quedarás para siempre. Beckard miró a Sorrel, que lo observaba con esos cálidos ojos azules que de alguna manera se habían convertido en su definición de hogar. Miró a la multitud que los rodeaba, refugiados, veteranos, niños y abuelas, todos conectados por decisiones y oportunidades,
y la obstinada negativa a dejar que el miedo ganara. Miró a esta familia imposible que lo había adoptado, esta comunidad que lo había reclamado, esta vida que finalmente había cobrado valor. Sí, dijo. Dijo con voz ronca. Me quedaré para siempre, dijo Toubin con una sonrisa. Bien, porque la pregunta 18 era sobre adoptar un hámster espacial, y necesito a alguien de mi lado cuando mamá dice que no. Para nada, dijo Sorrel de inmediato. ¿Ves? Por eso necesito refuerzos. Beckett rió, una risa de verdad, plena y cálida, de esas que había olvidado que era capaz de hacer, y atrajo a Sorrel hacia sí con el brazo libre. Consideraré el asunto del hámster, dijo. Sin promesas. Es todo lo que pido. Toubin se acomodó más en los hombros de Beckett. Bienvenido a la familia, señor Beckett, el superhéroe que tuvo castigo a la hora del almuerzo, que también luchó contra los malos y dijo la verdad en televisión. Ese nombre se está volviendo difícil de manejar. Los buenos nombres crecen con la persona. La abuela me dijo que tu abuela es muy sabia. Lo sé. Las alas del niño envolvieron la cabeza de Beckett como un extraño gorro cálido. También dice que los mejores finales son en realidad solo comienzos disfrazados. Beckett miró a la mujer a su lado. Un niño sobre sus hombros, contemplando el futuro que se extendía ante ellos como un mapa estelar inexplorado. Sí, dijo en voz baja. Creo que tiene razón en eso. Afuera, la nieve artificial de la estación había comenzado a caer de nuevo, suave y persistente, cubriéndolo todo con una capa de un blanco imposible. Dentro, rodeado de quienes lo habían elegido y habían sido elegidos a cambio, Beckett Arrow finalmente dejó de pedir prestado y simplemente se sintió como en casa. Fin.